Hola a todos, bienvenidos al canal Anatomía de Primera. En la clase de hoy vamos a hablar sobre la posición anatómica y la terminología básica anatómica. En anatomía podemos hacer el estudio y la descripción del cuerpo humano en el individuo vivo o en el preparado cadavérico. En el preparado cadavérico se lleva a cabo el estudio a través de un procedimiento que es la disección por planos, o sea, yendo desde un plano superficial a un plano profundo, podemos justamente realizar el estudio de una determinada zona o de un determinado órgano. En el individuo vivo, el estudio se realiza a través de la posición anatómica, que consiste en el estudio justamente del cuerpo humano, colocando al individuo de pie sobre una superficie horizontal, con los miembros inferiores juntos, los dedos apuntando hacia la región anterior, o sea, hacia el observador, el cuerpo erguido, los miembros superiores hacia ambos lados en extensión y las palmas de la mano deben estar ubicadas hacia adelante. Esa posición que toma el antebrazo desde la región del codo hasta la mano se llama posición de supinación, muy importante para luego ubicar el plano anterior y el plano posterior. Por otro lado, la cabeza debe estar erguida y con la mirada hacia el frente. La posición anatómica es exactamente igual tanto para el hombre como para la mujer, respetando todos los puntos que recién acabamos de mencionar. Otras posiciones usadas en anatomía son con el individuo apoyado sobre la región dorsal o sobre la región ventral. Apoyado sobre la región dorsal lo llamamos en decúbito supino. Sobre la región ventral, o sea que corresponde al abdomen, la llamamos en decúbito prono. Y después la posición que adopta apoyado sobre cualquiera de sus dos laterales, el derecho o el lateral izquierdo. En cualquiera de estas posiciones, depende de lo que estemos analizando o estudiando en ese momento desde el punto de vista anatómico o incluso hasta biomecánico, podemos evaluar rangos de movilidad de cualquiera de las articulaciones que quedan expuestas con una determinada movilidad tanto en el plano anterior, en el plano posterior o en el plano lateral. Un ejemplo podría ser la articulación a nivel de la cadera, o sea, la articulación coxofemoral. Con el paciente en decúbito supino podemos evaluar la elevación y el descenso. En el plano lateral podemos evaluar el plano de abducción o de aducción, movimientos a los que nos referiremos más adelante dentro de lo que es la terminología anatómica básica. Vamos ahora al trazado de líneas imaginarias que van a pasar por diferentes partes y que nos van a servir después para utilizar como referencia en cuanto a la terminología básica anatómica. La primera línea es la línea media anterior del cuerpo, que la vamos a ver en sentido longitudinal o cefalocaudal, pasando en la región superior a nivel de la calota craneana, el punto de articulación entre los dos huesos parietales, donde se conforma la sutura sagital. En sentido descendente, la vamos a ver pasar por el hueso frontal, en la región del cráneo. Continuamos su descenso y la vamos a ubicar entre los dos huesos nasales o huesos propios de la nariz, estructura que forma el techo de la nariz. En la porción del macizo facial la vamos a ver a través de la sínfisis mentoniana, la unión del maxilar inferior en su porción inferior, en la región del cuello por la escotadura laríngea, sobre el tórax por la línea media del esternón, en el abdomen por la región umbilical y desde la pelvis hasta los dos pies vamos a ver su descenso entre los dos miembros inferiores. Acá ubicamos la línea media en la sutura sagital, como habíamos mencionado antes, en la articulación que se da entre los dos huesos parietales. La misma línea media que trazamos en el plano anterior, ahora la ubicamos en el plano posterior. Esta línea media vamos a tomar como referencia en la región cefálica o superior la protuberancia occipital externa, que corresponde a un accidente óseo ubicado en la región posterior del hueso occipital. En sentido descendente pasa por la región de los músculos de la nuca y se ubica a nivel de la región específicamente dorsal sobre las apófisis espinosas de las vértebras cervicales, dorsales y lumbares
que conforman toda la estructura de la columna vertebral. En la región de la pelvis pasa por la línea media entre los músculos glúteos y desde la pelvis hacia la región plantar en los dos pies pasa a través de los miembros inferiores. La ubicamos también ahora en la región posterior. Podemos trazar una continuidad en sentido anteroposterior con la sutura sagital, pero en este caso la línea media posterior la vamos a ver pasando sobre la región posterior a nivel del hueso occipital, o sea, entre lo que sería el techo o calota craneana y la porción posterior de la base del cráneo. Continuando con el trazado de líneas de referencia, nos ubicamos ahora en la región anterior del tórax y vamos a tomar como límites referenciales las dos clavículas, en la porción central el esternón y hacia ambos lados las glándulas mamarias. La primera línea que trazamos pasa por la porción central del esternón sobre la cara anterior y la vamos a llamar línea esternal. En forma paralela, ahora ubicada sobre el borde externo del esternón, trazamos la línea paraesternal. Ahora tomamos como referencia la porción central a nivel de la clavícula, o sea, la porción media de la clavícula, y llamamos a este segmento línea clavicular media. Y la última, que pasa por el centro de la glándula mamaria, corresponde a la línea mamilar. Nos ubicamos ahora, y seguimos con el trazado de líneas de referencia, en este caso sobre la pared externa del tórax, con la conformación del hueco de la axila y una porción del miembro superior. Para observar esta región en toda su extensión, lo que tenemos que hacer es llevar el miembro superior hacia una abducción con una elevación. De esta manera vamos a ubicar la línea axilar anterior, la línea axilar media y la línea axilar posterior. En esta vista tenemos otra vez las tres líneas vistas en sentido antero-posterior. La línea axilar anterior, la línea axilar media y la línea axilar posterior. Ahora tomamos como referencia el plano posterior, o sea, la región dorsal, que corresponde principalmente a la ubicación de la escápula u omóplato en su relación con la columna vertebral. Entonces, la primera línea que pasa por el eje central a nivel de las apófisis espinosas de la columna vertebral se llama exactamente línea vertebral. En forma paralela a esta y pasando por el borde interno de la escápula, la línea paravertebral. Y vamos a tomar ahora como referencia la porción media de la escápula para trazar la línea escapular media. Todas estas líneas de referencia que tomamos nos sirven como parámetro para la ubicación y la aplicación de toda la terminología anatómica en relación de un órgano a otro o de una superficie articular en relación a otra. Todo depende de lo que estemos evaluando o estudiando en ese momento. Vamos ahora a la aplicación de la terminología anatómica en relación a la descripción, ya sea en posición anatómica o de cualquier segmento corporal que estemos estudiando o de cualquier órgano en relación a otro órgano que también estemos estudiando. Acá tomamos la terminología que corresponde a anterior o ventral y posterior o dorsal. Anterior o ventral se relaciona con el plano anterior, donde encontramos la cavidad abdominal, y posterior o dorsal se relaciona con la región dorsal, donde encontramos la columna vertebral. ¿Cómo manifestamos o cómo expresamos la terminología? A través de tener en cuenta cualquiera de los órganos que tomamos como punto de referencia. En este caso, el corazón lo vamos a tomar como referencia para decir que está anterior en relación a la columna vertebral. Toda esta imagen corresponde en sentido anteroposterior a una imagen del tórax donde podemos describir el esternón, el corazón, la arteria aorta, el esófago, la tráquea, el primer arco costal y en la parte posterior la columna vertebral. Como límite inferior tomamos en este caso el músculo diafragma. Otro ejemplo que podemos tomar es el corazón en referencia al esternón. Podemos decir que el esternón es anterior con respecto al corazón y el corazón
es posterior con respecto al esternón. Vamos ahora desde lo superior o craneal, o también llamado cefálico, hacia la porción inferior que la denominamos caudal inferior o también podálica. Vamos a tomar como referencia la misma imagen, nos ubicamos sobre el corazón y sobre el diafragma. Entonces podemos decir que el corazón es superior al diafragma y el diafragma es inferior al corazón. En este caso tomamos como referencia el primer arco costal y decimos que el corazón se encuentra inferior o caudal a la primera costilla y la primera costilla superior en relación a la posición del corazón. Siguiendo la línea de referencia que mencionamos anteriormente, que pasa por la región media del cuerpo, habíamos mencionado la sutura sagital, el hueso frontal, los huesos propios de la nariz, la sínfisis del mentón, la escotadura laríngea, el esternón, la región umbilical y entre los dos miembros inferiores, esta línea media nos ayuda a determinar qué es medial, o sea, cercano a la línea media, y qué es lateral o externo, alejado de la línea media. En esta imagen, donde tenemos principalmente la estructura torácica con los dos pulmones, la tráquea, por detrás de la tráquea el esófago, la arteria aorta, y si nos vamos más hacia la región externa, observamos la articulación escápulo-humeral, la región de la cintura escapular y el brazo. El hueso que vemos acá, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, corresponde al húmero, que es el esqueleto óseo del brazo. En la región torácica, sobre los bordes, nos encontramos con todas las costillas que por supuesto se cierran en la región anterior para la contención, en este caso, de los órganos intratorácicos. Acá marcamos el pulmón izquierdo y la región, en este caso, de la tráquea con la división de los dos bronquiofuentes. Entonces podemos decir que la tráquea es medial al pulmón izquierdo y que el pulmón izquierdo es externo o lateral en relación a la tráquea. Si tomamos como referencia ahora el pulmón en relación a la articulación escapulohumeral, podemos decir que el pulmón es medial en relación a la articulación y que la articulación es lateral o externa en relación a la ubicación del pulmón. Los planos superficiales y profundos se determinan principalmente en el estudio del material cadavérico. Si nosotros nos vamos desde la parte superficial, nos vamos a encontrar primero con la protección cutánea de todo el cuerpo humano, que es la piel, por debajo el tejido celular subcutáneo con predominio de células de tejido adiposo, por debajo la aponeurosis o fascia, si nos ubicamos principalmente en esta región del tórax donde tenemos el plano muscular, y por debajo nos vamos a encontrar con la estructura de los arcos costales antes de abordar directamente la porción interna del tórax. Si nos vamos hacia la región inferior, a nivel de la cavidad abdominal, también a través de la disección por planos, vamos a atravesar primero la piel, por debajo el tejido celular subcutáneo, luego la aponeurosis, membrana de recubrimiento del músculo, el propio tejido muscular, y cuando abordamos el tejido muscular nos encontramos con la membrana de recubrimiento de todos los órganos y vísceras que corresponde al peritoneo. Por debajo del peritoneo nos encontramos con los órganos intraabdominales. Entonces, el plano superficial correspondería a la piel y el plano profundo a cualquiera de los órganos que tomaría como referencia para estudiar en ese momento sobre el preparado cadavérico. Vamos ahora con la terminología que se relaciona proximal y distal. Tomamos como referencia ahora una estructura a nivel superior que corresponde a la cintura escapular en el miembro superior y nos vamos alejando hacia la porción distal pasando por el brazo, el antebrazo y la región de la mano. La cintura escapular es proximal a la región del brazo, el brazo es proximal al antebrazo y el antebrazo es proximal hacia la región de la mano. O sea que la porción más distal en el miembro superior corresponde a la región de la mano y la proximal corresponde a la región de la cintura escapular, tomando como referencia, si queremos, en este caso la articulación escápulo-humeral.
En este caso nos ubicamos en la región intratorácica e intraabdominal y tomamos como referencia el esófago y en la porción inferior el estómago. Por lo tanto, podemos, de acuerdo a la descripción y a la posición de los órganos, decir que el esófago es proximal al estómago. Si nos vamos hacia la cavidad abdominal en la parte más profunda, por debajo del peritoneo, nos encontramos con el intestino delgado y, como dijimos antes, podemos relacionar en este caso los dos órganos que son el estómago, yeyuno e ilion, que corresponden al intestino delgado, y decir que el estómago es proximal a toda la porción del intestino delgado. Ahora tomamos como referencia la otra parte del tubo digestivo que corresponde al intestino grueso o colon y podemos decir que el intestino grueso es proximal en relación al intestino delgado y el intestino delgado se encuentra distal al intestino grueso o colon. Si hacemos un corte en la porción central de la cavidad torácica, nos vamos a encontrar con una región intermedia que nos permite justamente en este caso delimitar el corazón entre los dos pulmones. Por arriba, en la parte superior al corazón, podemos describir también los grandes vasos, en este caso la arteria aorta, la arteria pulmonar y la vena cava superior. El corazón, en este caso en la porción intermedia. Ahora nos vamos a lo que corresponde con la porción media o mediano. Acá el corazón lo vemos ubicado en la porción media del tórax, entre el esternón y la porción posterior que corresponde a la columna vertebral si tomamos como referencia o parámetro estas dos estructuras óseas. Trazando la línea de referencia en la porción central, aparte de poder determinar qué es medial o interno, lateral o externo, qué es proximal y qué es distal, podemos relacionar los miembros o las estructuras que están del mismo lado, denominándolas como estructuras homolaterales o ipsilaterales. Si tomamos las que están en lados contrarios, por ejemplo, una del lado derecho y otra del lado izquierdo, podemos mencionarlas como contralaterales. Dejamos la terminología de posición y nos ubicamos en los términos de movimiento anatómico. En este caso también vamos a tomar como referencia siempre alguna de las líneas que habíamos marcado anteriormente para justamente poder determinar cuáles son esos movimientos. Si nos ubicamos sobre la línea media y tomamos como movimiento completo de todo el miembro superior, desde la cintura escapular en la porción proximal hasta la mano en la región distal, hablamos de un movimiento de abducción o separación, cuando el miembro superior se aleja de la línea media. En cambio, el movimiento contrario de acercamiento es el de aducción. En este caso, los dos toman como referencia la línea media en la región central. En este caso, sobre el eje anteroposterior. Ahora tomamos como punto de movilidad la porción media ubicada en la región de la pelvis. Entonces hablamos de flexión y extensión del tronco. En este caso, el eje laterolateral nos indica que la flexión es hacia el plano anterior y la extensión hacia el plano posterior. El mismo movimiento, pero en este caso tomando como punto fijo dos articulaciones diferentes. Una en la región del miembro superior, que corresponde a la articulación del codo, que me permite realizar una flexión, en este caso del antebrazo sobre el brazo hacia el plano anterior, y el movimiento opuesto, que es hacia el plano posterior, con la extensión. Un movimiento un poco más amplio de la extensión sería la hiperextensión. Si tomamos como punto fijo la articulación de la rodilla, hablamos de movimiento de flexión hacia el plano posterior y la extensión, otra vez volviendo hacia el plano anterior. O sea que el miembro superior y el miembro inferior se mueven en flexión y en extensión en planos completamente opuestos. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el miembro superior está colocado en posición anatómica, o sea, con la palma de la mano hacia adelante en posición de supinación. Movimientos de rotación interna o medial y rotación externa o lateral, en la cual podemos tomar como punto de referencia o punto fijo articular en el miembro superior la articulación
escápula humeral. En la porción del miembro inferior, la rotación completa de todo el miembro a partir de la articulación coxofemoral. En este caso, en el movimiento del miembro inferior, cuando la extremidad inferior del pie apunta hacia la línea media, hablamos de rotación interna. Cuando la extremidad inferior de los dedos del pie apuntan hacia el lado externo, hablamos de rotación externa. Lo mismo podemos hacer a nivel de la cabeza en relación al eje de la columna vertebral y realizar movimientos de rotación hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo, ambos en el eje longitudinal. Movimiento de circunducción. El movimiento de circunducción abarca todos los movimientos anteriores: flexión, extensión, aducción, abducción, rotación interna y rotación externa. Para la amplitud de estos movimientos siempre tenemos que tomar en cuenta la geometría que presentan las superficies articulares de los huesos que se articulan. En este caso, tomamos como referencia la articulación coxofemoral, que es una de las que realiza el movimiento amplio de circunducción, al igual que la articulación escápulo-humeral en la región del miembro superior. Y podemos también mencionar en la región del pie un leve movimiento de circunducción entre la articulación del escafoides tarsiano con el astrágalo a través de una pequeña diartrosis que no alcanza a tener un rango amplio para llegar a una circunducción completa, pero que anatómicamente está clasificado como una circunducción, como ocurre también con la articulación radiocarpiana en la región de la muñeca entre la extremidad distal del radio, el escafoides y el semilunar. Un movimiento especial que nace desde la articulación del codo hasta la extremidad distal de los dedos, pero el origen principal se da por la articulación radiocubital superior y una parte que aporta el húmero en su articulación con la cabeza del radio, la articulación húmero-radial, que provocan el movimiento de pronosupinación. La supinación es con la palma de la mano hacia arriba y la pronación con la palma de la mano hacia abajo. Movimiento solamente limitado para esta región del antebrazo. Un movimiento que realiza el maxilar inferior a partir de la articulación temporomandibular, o sea, la articulación del hueso temporal con las ramas ascendentes que presenta el maxilar inferior. Es un movimiento de protrusión hacia la región anterior y de retrusión o retracción hacia la región posterior. Y si tomamos como referencia, en este caso, la región de la cintura escapular, tanto derecha como izquierda, hablamos de elevación o ascenso y depresión o descenso. Por supuesto, después vamos a tomar en cuenta los diferentes grupos musculares, agonistas, antagonistas y sinergistas, que son los que posibilitan llevar a cabo el movimiento completo de toda la región de la cintura escapular, incluyendo parte de lo que sería la región superior del tórax. Continuamos ahora con movimientos especiales que vamos a encontrar en la región del miembro inferior, en su porción más distal, en este caso en la porción que corresponde a la articulación del tobillo o tibio peroneo astragalina, donde vemos que el pie realiza un movimiento de inversión acercando la planta del pie hacia la línea media y de eversión alejando la planta del pie por fuera de la línea media. A partir también de esta articulación, el pie puede realizar un movimiento de flexión plantar o plantiflexión y flexión dorsal o dorsiflexión. La dorsiflexión la realiza hacia el plano anterior y la flexión plantar hacia el plano posterior. Específicamente, el pulgar realiza movimientos de aducción y de abducción cuando lo alejamos o lo acercamos hacia la línea media. Realiza movimiento de flexión y extensión, y un movimiento importante gracias a un grupo o a un músculo, mejor dicho, que está dentro de los músculos de la eminencia tenar, que es el oponente del pulgar, que le permite al pulgar cruzarse sobre la palma de la mano y realizar el movimiento de oposición, que lo realiza también en forma conjunta con el quinto dedo de la mano. Esto favorece muchísimo para los movimientos de pinza que tiene el pulgar sobre la palma de la mano y con el resto de los dedos. O sea, desde el punto de vista biomecánico, amplía la superficie de agarre para objetos de mayor o de menor tamaño o para la pinza delicada. Acá tenemos el movimiento de oposición realizado
entre el pulgar y el quinto dedo de la mano. Bueno, les agradezco mucho por participar del canal y nos vemos en las clases sucesivas. Muchas gracias.